Incorpora con nosotros también el economista Eduardo Garzón, ¿qué tal? Muy bien. No parece esto una Buenas cuestión tardes. de dinero, Eduardo, ¿eh? Lo decíamos antes, No. es pura política. Desde luego que sí. Yo creo que tiene mucho que ver también con el relato, ¿no?, que se ha contado siempre y que nos ha dejado claro que todas estas personas al fin y al cabo murieron por defender la democracia en nuestro país, ¿no? Hoy hablamos también de dinero, del techo de gasto, porque el gobierno ha conseguido sacar adelante ese techo, pero ¿a qué precio? Montoro quería reservar la bajada de impuestos, para él las zanahorias, para el final de la legislatura. Ciudadanos quiere la bajada ya. No hay aventura política en la que, si está el ministro Montoro, no venga con polémica. No le quepa, vamos, es que no tiene ninguna duda de... Consejo de Ministros extraordinario y negociación del... techo de gasto. El gobierno abre la puerta a subidas en el gasto para las administraciones, Llevábamos tantos años viéndolo bajar pero muy leves. moderadamente, como vamos a ver, pero aumenta. Tanto que Podemos considera que es, a todas luces, insuficiente. Que consolida los recortes y que en ningún caso dará salida a los problemas económicos y sociales que tiene desde luego este país. El gobierno va a tener que remar mucho si quiere que la votación en el Congreso salga adelante. No hace falta que me lo expliquen. Con el PSOE va a tener que cambiar y mucho el discurso. Tenemos una posición negativa a esta propuesta del Gobierno. El objetivo del déficit se logra recortando gasto social. Montoro, por si acaso, está cargando la batería del teléfono móvil. Vamos a llamar y llamar y llamar. A ver, por si les queda alguna duda. Vamos a llamar y llamar y llamar. Tenemos una posición negativa a esta propuesta del Gobierno. No nos cogen el teléfono, pues le diremos que no nos cogen el teléfono. Entonces, pero Con Ciudadanos parece que lo va a tener algo más sencillo. la solicitud de Ciudadanos la estamos estudiando y esperamos que esta semana pues podamos sentarnos con ellos para aclarar. Ministro, le ayudamos para que quede claro. Si quieren el voto de Ciudadanos, ya hay que empezar a bajar los impuestos. El partido de Rivera quiere que baje el IRPF, pero que lo haga ya. Y si no hay ese compromiso, pues votaremos en contra de ese techo de gasto. Ya saben que el ministro resumió las negociaciones sobre cuánto dinero pueden gastar las administraciones con un símil herbáceo. Y tenemos que tener, digamos, zanahorias, ¿no? para luego la negociación, porque si no, ¿qué vendemos después? Parece que por ahora, ministro, no está seduciendo ni el paladar Zanahorias, ¿no? ni la voluntad del resto de los partidos. Bueno, en el techo de gastos sí que hay ideología. Eduardo Garzón. Absolutamente. De hecho, se suele disfrazar mucho pues, la ideología con fórmulas matemáticas o un indicador como sería la regla o el techo de gasto, con la intención de que la gente crea que es lo único que hay que hacer o lo único que se puede hacer, cuando en realidad hay muchas alternativas. Para la mayoría de la gente el techo de gasto es ese gran desconocido de nuestra economía. A lo mejor lo primero que deberíamos hacer es explicar. En 4 palabras explicar a qué nos estamos enfrentando aquí. Es muy sencillo. El techo de gasto es un nivel que pone el Estado, pues en función del artículo 135 reformado en el año 2011, que priorizaba el pago de deuda frente a cualquier otro tipo de gasto social o cualquier otro tipo de gasto público, y dice, a partir de este nivel no os podéis pasar, ¿no? O sea, las administraciones públicas no se pueden pasar de ahí, y entonces, por lo tanto, es un corsé que se pone de forma autónoma el Estado, el sector público, con lo cual, de una forma también relativamente independiente a los ingresos, impide que se pueda incrementar pues el gasto y la inversión en determinadas políticas públicas. Pero también es verdad que con el gobierno se pone la medalla. Llevamos 4 años, 3 o 4 años sin aumentar el techo de gasto, por fin se aumenta. No, lo estamos haciendo muy bien, ese es el argumento de Montoro, ¿no? Es un truco, no hay más que ver que desde el año 2010 el techo de gasto ha caído, o sea, se ha ido recortando, se ha ido reduciendo hasta el año 2016, y ahora en el año 2018 se va a aumentar un poquito, un 1,3%. Pero claro, por el camino ha caído demasiado, no compensa la subida. De hecho, estamos hablando de que se ha perdido una tercera parte de ese nivel de gasto, de techo de gasto que había en 2010 antes de aplicar las políticas de austeridad. Fíjate que como este es un tema complicado, el del techo de gasto, hemos decidido que sean los espectadores o los ciudadanos los que te planteen algunas preguntas. La primera, ahí va. Si el techo de gasto sube, ¿habrá más dinero para la sanidad pública y se reducirán las listas de espera? Me gustaría saber si el techo de gasto, como ha aumentado, si tiene alguna relación con que estemos saliendo de la crisis. Pues van de la mano, ¿no? ¿Quiere decir que hay más dinero para la sanidad? ¿Quiere decir que ya los brotes verdes son árboles incluso?
si se quisiera, se podría aumentar mucho el techo de gasto y eso permitiría que el conjunto de administraciones públicas pudiera gastar más dinero pues, en sanidad, en educación, en cultura, en dependencia. Lo que ocurre es que ahora mismo pues, ha subido un 1,3% comparado con el año anterior, que ya se le había pegado un tajo bueno y por lo tanto a partir de ahí lo único que vemos es que las políticas de austeridad se han consolidado. Algo que nos dijeron en el año 2010, oye, fijaos que esto solo va a ser un año, hay que apretarse el cinturón, pero luego podremos pasar la enfermedad. Pues vale, han pasado 7 años y seguimos con un techo de gasto muy reducido. ¿Pero porque sigue habiendo fiebre? Pues aunque el crecimiento económico pueda ser ahora más boyante, no está aprovechando el Estado para permitir dar un margen más holgado a los presupuestos. Pero esto viene explicado de forma muy clara por las políticas de austeridad que son el objetivo o el medio para alcanzar, mejor dicho, la reducción del déficit público, ¿no? Dicen, hay que reducir el déficit público a toda costa. Y entonces aumentan impuestos, reducen gastos y lo único que hacen es empeorar las condiciones de vida de la gente y además no cumplir el objetivo del déficit público. Y por el nivel de ingresos, me imagino. Si subiera el nivel de ingresos sería más fácil aumentar el techo de gasto, ¿no? También, aunque no hay necesidad, porque hoy día pues todos los países tienen a su alcance muchos mecanismos para poder tener un gasto público superior a los ingresos. De hecho, si vemos, todos los países tienen más gasto público que ingresos públicos. No pasa nada, los estados no funcionan como la familia y como las empresas. Y vemos que en España hay 5 puntos del PIB de gasto público menos que la media de la eurozona, ¿no? Y entonces lo que nos damos cuenta es que hay capacidad para incrementar el gasto público y de hecho sería necesario y conveniente para mejorar la calidad de vida de la gente. Eduardo, otra pregunta ciudadana. ¿Cómo me afecta a mí el techo de gasto como ciudadano? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo trasladamos la macroeconomía a tu nómina, a tu casa, a tus ingresos? Pues tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿no? Si, por ejemplo, la sanidad pública quiere incrementar el gasto para reducir las colas de espera, por ejemplo, y se encuentra con un techo de gasto que le impide poder contratar a nuevo personal o poder contratar nueva maquinaria, etcétera, etcétera, pues esa persona y todos nosotros nos vamos a ver claramente afectados. Esto pasa con la sanidad, con la educación, con la dependencia, con la cultura, con las prestaciones por desempleo. Es decir, estamos hablando de un montón de cosas que nos afectan, aunque cuando decimos techo de gasto nos suena muy lejos de nuestra vida diaria, pero nos afecta directamente. Lo hemos diseccionado bien, yo creo que para entenderlo. Quizá para entender cómo afecta más directamente habría que hablar de cómo afecta en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, ¿no? Que son los primeros prestadores de esos servicios sociales. La educación, la sanidad están transferidas a las comunidades y se quejan los gobiernos de las comunidades autónomas de llevar un reparto desigual, ¿no? De tener que soportar más esa lucha contra el déficit que el Estado. No sé si es así, los ayuntamientos que no pueden hacer uso del superávit en los casos que los tienen. El techo de gasto es algo que se autoimpone el gobierno y dice, bueno, eso es para conseguir un objetivo de déficit público para poner cara luego a la Unión Europea, pero entonces lo tengo que repartir por las comunidades autónomas y en ese reparto, pues evidentemente lo que está repartiendo es miseria. Está diciendo, oye, tú no te puedes gastar tanto a partir de aquí, tú tampoco. Entonces los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas evidentemente se cabrean y dicen, oye, ¿por qué no? Si en realidad hay muchas necesidades sociales, ecológicas y culturales por cubrir, ¿por qué no dedicamos dinero a satisfacer esas necesidades? Y lo de los ayuntamientos es algo bastante incomprensible, ¿no? Si tienen dinero de más, si han alcanzado superávit, ¿por qué no lo pueden alcanzar? Exacto, en los ayuntamientos ocurre de hecho algo que llama mucho más la atención de lo perverso que suena, ¿no? Y es, los ayuntamientos en líneas generales tienen superávit, por lo tanto están ingresando más dinero del que gastan y tienen las cuentas bancarias que están creciendo, pero ese techo de gasto dice, tú no te puedes gastar tanto, pero tienen mucho más dinero, pero dicen, a partir de aquí no te puedes gastar. Y dice, oye, ¿yo qué hago con el dinero que tengo en la cuenta bancaria? Pagarlo a los acreedores financieros, claro, a la banca, porque esa es la prioridad que se materializó en el artículo 135 reducir la deuda en vez de mejorar determinados servicios. Pero es una pena, porque el contacto directo con el ciudadano empieza por el ayuntamiento casi siempre, ¿no? El primero que observa necesidades, el primero que recurre a asuntos sociales. Hay otra pata en todo esto del techo de gasto que tiene que ver con los impuestos, porque Montoro decía que había que poner la zanahoria para el final de la legislatura, para tener algo que vender, algo que negociar, pero parece ahora que Montoro está abierto a una bajada de impuestos si es que necesita el apoyo de Ciudadanos, claro, lo ha conseguido. Bueno, yo creo que él lo ha dejado claro, dice, oye, nos dejamos un as en la manga porque de alguna forma habrá que vender esto y otras formaciones políticas también tienen que decir, vale, apoyo esto, que es una forma de asfixiar a las administraciones públicas, pero a cambio digo, oye, pues te consigo tal cosa. El año pasado fueron, o sea, hace unos cuantos meses nada más, para los presupuestos de este año, fue, oye, aumentamos un poco el salario mínimo. Y entonces la gente dice, bueno, vale, merece la pena o no, ¿no? Y ahora pues parece que van los tiros por la rebaja del IRPF.
Bueno, ¿se han bajado o no se han bajado, José Luis Vidal? ¿Qué tal, Mamen? ¿Qué relación tan ambigua tienen los populares con los impuestos? Van a escuchar las últimas palabras del presidente del Gobierno este viernes, 30 de junio de 2017. Es evidente, y todo el mundo lo entiende, que no se puede hacer cada año o cada 2 años una rebaja fiscal de estas características, porque esto terminaría en ninguna parte. Por lo visto, lo que sí se puede hacer es anunciar una reducción de impuestos por valor de 9.000 millones. Lo que pasa es que vamos a hacer, ustedes y yo, un pequeño viaje. Vamos a mirar, por ejemplo, los 2 grandes impuestos, los que más se conocen, el IRPF y el IVA. ¿Qué ocurría con el IRPF en el año 2011? Que estaba en el 11,4%. ¿Qué ocurrió justo con la primera reforma? Que el IRPF subía a la media del 13%. ¿Qué ha ocurrido con el último anuncio que se ha hecho con respecto del IRPF? Que baja al 11,4%. Es decir, estamos en el mismo punto en el que estuvimos en el año 2011. Ese es uno. Ahora nos vamos al impuesto del valor añadido. Lo van a ver aquí. El IVA general estaba en 2011 en el 18%. ¿En cuánto está en la actualidad? Sube hasta el 21%. Y en el caso, por ejemplo, del IVA superreducido, también lo van a ver aquí, ocurrió lo mismo. En 2011 estaba en el 8% y acabó en el 10%. Es verdad, las cosas como son, que sí se ha reducido un IVA, pero solamente el de los espectáculos en directo. Bueno, pues hace menos de 4 años la vicepresidenta del Gobierno decía que esas subidas de impuestos eran algo temporal. Medidas excepcionales ante una situación excepcional, en que se ha pedido a los ciudadanos un esfuerzo temporal y limitado, que hemos procurado que sea solidario y progresivo. 5 años después, esos impuestos, por el momento, no han cambiado. Hay algunos más que son bastante interesantes, como por ejemplo, lo conocimos en julio del año pasado, con el señor Luis de Guindos, que lo dio a conocer en la Cumbre Europea, el impuesto de sociedades. Se quiso matizar como si no fuera una subida, sino simplemente un adelanto a cuenta. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, el Gobierno decía que con esta reforma del impuesto de sociedades se podrían obtener 5.000 millones de euros más. Fundamentalmente, la medida fundamental que vamos a incluir, que ya estaba en nuestro programa de estabilidad, es una modificación de los pagos a cuentas en el impuesto de sociedades. Pero es que ha habido más impuestos que han bajado, y los van a ver aquí. Son algunos de ellos, como por ejemplo los que nos anunció el ministro Montoro sobre bebidas alcohólicas y sobre el tabaco. Cerca de 4.800 millones de euros más en recaudación. ¿Cómo? Subiéndole los impuestos. No eran los únicos. El de las bebidas azucaradas, cuya previsión era poder recaudar cerca de 200 millones de euros, pero que el ministro Montoro decía que era por una cuestión de salud. Y si hacen incluso un poco de memoria, la intención por buscar algún recoveco donde grabar algo más, se intentó, y se sigue intentando de hecho, grabar la montura de las gafas. Al final lo que podemos hacer es simplemente una cuenta con una calculadora muy simple de los últimos 5 años, que es ¿en cuánto se han incrementado los impuestos en nuestro país? En 29.000 millones la subida. ¿En cuánto queda reducida? En 9.000 millones. Salen, mamen, 20.000 millones de euros de diferencia de impuestos que no se han movido. Hombre, pues margen, Eduardo Garzón, margen para reducir impuestos, tienen 20.000 millones, los que no subieron, ¿no? Pero esto es lo mismo que yo acabo de decir, es maquillaje, ¿no? O sea, te quito 10 y te doy 1 y lo que hago es poner el foco mediático en el 1 y digo, mira qué bien me estoy portando, bien, ¿no? Es lo mismo que lo del IRPF y lo del salario mínimo del año pasado. Y lo que aquí vemos claramente es que siguen aplicando políticas de austeridad, diciendo incrementando impuestos, que por cierto, si nos fijamos bien en el detalle de los impuestos, son los más injustos los que se están incrementando. El IVA, ¿no? En concreto. El IVA lo paga igual una persona multimillonaria que una persona sin ingresos, ¿no? Y en cambio el IRPF, que de alguna forma intenta ser más justo, porque discrimina, dice, oye, tú que tienes más dinero vas a pagar más, pues lo que hicieron al fin y al cabo fue reducirlo. Y además reducir el número de tramos, ¿no? Reducir la forma de discriminación entre las personas que más dinero tienen, ¿no? Pero y los que menos. Incluso, Eduardo, cuando se baja el IRPF, como hizo el Gobierno hace un año y medio, si no me equivoco, hubo críticas por parte de la Unión Europea que censuraba que el Gobierno no incrementaba los ingresos y por tanto, económicamente no estaba bien visto desde Bruselas, con lo cual cualquier decisión que toma el Gobierno también está atado de pies y manos a la hora de bajar los impuestos. Claro, pero ¿recordáis cuando hicieron esa bajada de impuestos? Había elecciones, ¿no? Época electoral, claro, y no solo la del Estado, sino que fueron las andaluzas, las catalanas, hablamos de las gallegas,
las comunidades, incluso también las locales, ¿no? Entonces vimos que aprovecharon, y por cierto, no es casualidad tampoco que cuando redujeron el acelerador de la austeridad, las cosas no fueron tan mal, es decir, de alguna u otra forma se ha notado también el incremento del crecimiento económico porque no están aplicando tanto las políticas de austeridad. Sin embargo, ahora vemos que, bueno, pues el techo de gasto sigue estando en 60.000 millones de euros menos que en el año 2010, lo cual es una cantidad impresionante, y eso es, pues, al fin y al cabo, una cosa que consolida los recortes que empezamos a vivir en el año 2010. Sí, Eduardo, y no es un contrasentido pretender, por ejemplo, la bajada del IRPF y, sin embargo, tener también un techo de gasto que crece de una manera tan ridícula. Es decir, no dedicamos más ingresos a gasto social porque además es que reducimos el porcentaje de ingresos. Claro, es un contrasentido, pero es una táctica que utilizan para dar un lavado de imagen, ¿no? Dice, oye, pues mira, aumentamos un poquito y así quedamos mejor. Pero cuando vamos a los datos, e invito a todo el mundo a que lo haga, Sanidad se ha reducido 9.700 millones de euros desde el año 2010. En vivienda, 8.800 millones de euros. En educación hablamos de 7.600 millones de euros. En prestaciones de desempleo, 7.200 millones de euros. Luego hablamos también de cultura, 5.000 millones de euros. Todo eso nos afecta muchísimo y es lo que se ha ido recortando. Pero claro, si no hacen difusión de todos estos elementos, pues la gente acaba sin enterarse. Claro. Yo creo que hemos hecho pedagogía del techo de gasto, que todos tenemos claro, gracias a ti, lo que significa y lo que implica. Ha sido un buen esfuerzo. Gracias por acercarnos aquí. Gracias a vosotros.